Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Carlos Hugo Fernández Roca, profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Es un placer estar con todos ustedes. Igualmente, encantados de tenerte por aquí con buenas noticias. Por fin se confirma la negociación entre Rusia y Estados Unidos. El propio Donald Trump confirma que ha hablado con Vladimir Putin, hora y media de conversación. Lo más importante para mí, Carlos, dice: hemos acordado el inicio inmediato de las negociaciones. ¿Estamos ante el fin del conflicto en Ucrania casi 3 años después? Bueno, esta conversación ha tenido lugar pues tras, entiendo yo, contactos previos de las diferentes administraciones, ¿no? Y coincide temporalmente tras el anuncio de un gesto de buena voluntad por parte de ambas partes. Recordemos, como has apuntado al principio, ¿no?, esa liberación del profesor norteamericano de Mark Fogel, que desde octubre del año 2021 pues estaba preso en Rusia, y también la liberación de Alexander Vinin, este ciudadano ruso preso en Estados Unidos, ¿no? Esto ya pone sobre la mesa un esfuerzo diplomático para mejorar esas relaciones entre Washington y Moscú, y sobre todo ese inicio de una relación, de una estrategia más amplia de negociación, en la que ya Trump ha desvelado esa conversación mantenida con Putin, y que posteriormente va a entablar una conversación telefónica con Zelensky. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, el desenlace de la guerra de Ucrania, esta negociación entre Moscú y Washington, pues obviamente no se va a circunscribir únicamente al conflicto de Ucrania, sino que sobre la mesa pues se van a poner cuestiones de más alcance, ¿no?, como incluso el rediseño de esa arquitectura de seguridad europea, el propio papel de la OTAN, la posición como proveedor estratégico de Rusia, porque recordemos que una de las cuestiones que llevábamos denunciando durante la administración de Biden ha sido ese acercamiento entre China y Rusia, que es uno de los grandes errores estratégicos que ha acontecido en los últimos años, ¿no? La estrategia de Donald Trump en política exterior pasa por intentar separar a Rusia de China y mejorar las relaciones entre Washington y Moscú, y de aquí pues este primer contacto a alto nivel entre Putin y Donald Trump. Pues un contacto que ya estamos viendo que está ocasionando todo tipo de reacciones. Hemos visto a la oficina de Volodymyr Zelensky, enseguida ahondamos en esta cuestión, confirmando una llamada también con el presidente ucraniano. Habla la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dice que después de 3 años estaban esperando este momento. Dice que es muy importante que Europa esté unida y preparada para negociar. Dice que después de mucha espera, después de mucho tiempo, es una medida muy esperada que Putin se sentara a la mesa del acuerdo. Pendientes de las reacciones a esta llamada, precisamente sobre estas negociaciones. Te quiero preguntar, Carlos, esta llamada entre Trump y Putin ha llamado antes a Putin que a Zelensky, ¿no? Es algo importante, yo imagino, dentro de estas negociaciones. Europa se ha enterado, pues igual que nosotros. ¿Quiere decir que Putin y Trump son los que van a negociar el fin del conflicto en Ucrania? ¿Quiere decir que van a dejar fuera tanto a Ucrania como a Europa? Bueno, pues ya lo venimos advirtiendo en esta casa desde hace bastantes meses, que parece que esos primeros contactos pues iban a tener lugar entre las dos administraciones, tanto la oficina presidencial en su momento de Donald Trump antes de la toma de posesión el día 20 de enero y la oficina, digamos, de Putin, del Kremlin, ¿no? Y en este caso, pues parece que ya venían teniendo contactos y han ido avanzando estas dos administraciones. También exponíamos la situación de Volodymyr Zelensky en el sentido de que anunciaba que estaba dispuesto a negociar con Putin, y él mismo estaba viendo el escenario que tenemos en este momento, ¿no?, que se estaba quedando fuera de esa negociación, y finalmente yo creo que va a quedar para la fotografía de esa mesa de negociación en la que previamente pues habrán ido ventilando todas las cuestiones
o todas las aristas, que vuelvo a repetir, que esto trasciende al conflicto de Ucrania y es, digamos, una nueva etapa de una nueva relación entre Washington y Moscú. Paradójicamente, ya queda muy lejos esa mal denominada Cumbre de la Paz de Suiza, en la que recordemos que no fue invitada una de las partes, Rusia, y en este caso pues parece que son las administraciones norteamericana y rusa las que están negociando. Y haría propias también o vendría a colación, ¿no?, esas palabras, esas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, de Pete Hegseth, en la que ya estaba anunciando que no era una expectativa realista en el contexto actual que Ucrania ingrese en la OTAN y que debería abandonar cualquier aspiración de regresar a esas fronteras del año 2014. Aquí Estados Unidos está siendo bastante claro y vuelvo a repetir que en esta casa, pues por mi parte, pues hemos ido desgranando y desvelando ese acuerdo de paz y esas líneas rojas que parece que en este momento pues es lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? El secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos pues ha apuntado a esa solución negociada entre Estados Unidos, entre el Kremlin y un poco esa arista de Volodymyr Zelensky, pero creo que queda como a modo de informarle, ¿no?, más bien, y que obviamente Ucrania no va a estar bajo el paraguas de la OTAN en el marco de ese sistema de alianzas colectivas y que puede ser una fuerza internacional de paz la que vele por el cumplimiento de los acuerdos y que no van a estar involucradas fuerzas de Estados Unidos, sino de la Unión Europea. Y aquí el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos está pidiendo a Europa una mayor responsabilidad y ya está apuntando a esa cifra del 5% de inversión del PIB en defensa. Y recordemos que en el año 2014, en esa cumbre de Cardiff de la OTAN, que ahora adquiere una virtualidad importante, los países Estados miembros de la OTAN se comprometieron a elevar el porcentaje de inversión en defensa al 2% y tenía que haber cumplido en el año 2024 y vemos que hay países como España que está muy alejado de ese objetivo, que más o menos en cifras oficiales está en el 1,28%, si bien es cierto que hay una forma de computar esa inversión en defensa, esos presupuestos, esos gastos, y subiría ligeramente el porcentaje, pero en ningún caso estaríamos cerca del 2%, ni mucho menos del 3%, que parece un objetivo más realista y parece que es lo que va a estar sobre la mesa, y mucho menos del 5% que está apuntando la administración de Trump. Bueno, pues en este sentido el primer paso de estas negociaciones, de estas conversaciones ya entre Trump y Putin, ya es portada en todos los medios. Hablan del inicio oficial de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, hablan de un cambio en la política exterior. Te quiero preguntar por lo que era el inicio, el indicio de que algo se estaba cociendo, Carlos, con la liberación de los rehenes. Hablabas tú antes de Mark Fogel, hemos hablado también del prisionero ruso. ¿Tú crees que esto es el indicio de algo, es el inicio de una negociación? ¿Cómo de importante es este intercambio? Bueno, por supuesto, al final es un acuerdo de buena voluntad que permite que ambas partes se sienten ya oficialmente en una mesa de negociación, que como hemos dicho ya, digamos, las dos administraciones pues llevan tiempo trabajando entiendo que en borradores para alcanzar este acuerdo negociado, esta solución de paz, y que todo apunta a que en esta conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana pues va a ser presentado, y en los términos que, vuelvo a repetir, pues desde aquí en Negocios TV pues llevamos tiempo desvelando, ¿no?, esas líneas rojas, que es el ingreso de Ucrania en la OTAN, una congelación de la fotografía del frente, y también hemos visto cómo Zelensky dice que está dispuesto a negociar y cambiaría lo que es el avance de las tropas ucranianas en el Oblast del Kursk por algunos territorios ocupados por parte de Rusia. Recordemos que en esa ofensiva en el año 2024, en ese Oblast del Kursk, las tropas ucranianas llegaron a adentrarse o a ocupar
1.340 kilómetros más o menos, y que actualmente creo que ya no llega ni a los 400 kilómetros cuadrados, y esto contrasta con el avance en todo el frente de la Federación Rusa, que en este momento podemos hablar de una cifra de un 20% del territorio de Ucrania, que estaríamos hablando en términos de unos 112.000 kilómetros cuadrados. De ahí que el ministro de Asuntos Exteriores, Peskov, de Rusia, pues ha dicho que no está abierto a una negociación de una permuta del avance de Ucrania por otros territorios conquistados por parte de Rusia. Y es que recordemos que en este caso Rusia pone en valor su soberanía, su integridad territorial, y no está dispuesto a ceder ninguno de los territorios, como parece. Entonces, esto viene a colación de lo que me has preguntado, ¿no? De los términos de esa negociación, pues todo indica a que se va a congelar esa fotografía del frente, y esos territorios pasarán a formar parte de la Federación Rusa. Bueno, pues en medio de este intercambio también ha llamado la atención una declaración a la que tú hacías alusión hace apenas unos minutos, Carlos, estas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, que decía que Ucrania no va a entrar a la OTAN, ¿no? Venía a decir que es algo impensable, que es algo muy difícil de realizar y que tampoco se puede volver a las fronteras de 2014. También marca muy clara la posición de Donald Trump en la negociación con Zelensky, ¿no? Ni entra en la OTAN, ni vuelve a las fronteras de 2014, que claro que le queda a Ucrania, que además tiene que devolver 500.000 millones de dólares. Sí, y esto no es una declaración más, ¿no? Cuando Pete Hegseth, el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, anuncia que Ucrania debería abandonar la aspiración de regresar a esas fronteras anteriores a 2014, no hay que pasar por encima esta declaración, sino que tiene un trasfondo importante. Recordemos el Euromaidán en el año 2014, y que algunos expertos, analistas, pues sitúan el origen de la guerra de Ucrania ya no tanto en el año 2022, sino en ese 2014. Vaya por delante que yo en todo caso condeno la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, pues pendientes de Rusia, de Ucrania, de la llamada entre Trump y Vladimir Putin. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Es un placer acompañaros.